Amigos, y ayer día 19 de noviembre, a propósito del mes de la familia, se celebraron 2 días a nivel internacional dedicados al hombre y la mujer. El Día del Hombre y el Día de la Mujer Emprendedora. También, amigos, hoy se celebra el Día Universal del Niño. Amigos, intentaron quemar 2 consulados dominicanos en Haití, según medios de prensa. Amigos, también 3 funcionarios activos propuestos para dirigir la Superintendencia de Pensiones. Amigos, esto es su consulta participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que estamos, amigos, en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos que vaya a YouTube, activen la campanita de notificaciones y se suscriban a nuestro canal. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar y en Instagram Ricardo Pelman, todo juntito. También, amigos, en Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. Amigos, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanlo, llámenos, hagan sus preguntas y sugerencias con respecto al tema tratado en el día y sugerencias con respecto a entrevistados. También, amigos, estamos aquí para darle las gracias hoy domingo, día de familia, día de recogimiento a propósito del mes de la familia, de 12 a 1 de la tarde. Y le damos las gracias porque nos permiten entrar a sus receptores de televisión y a través de la web por carivisión.online. Amigos, y darle las gracias a todos ustedes allá en los mares que nos sintonizan y nos reportan nuestros programas y nos dan aliento y nos incentivan a que sigamos haciendo este programa como un mensaje y una orientación sobre salud hecha por profesionales de la salud para todos ustedes, amigos, aquí y allende los mares. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y como les decía, ayer se celebraron a propósito del mes de la familia 2 días importantes y hoy también se celebra el Día Universal del Niño. En cuanto al hombre, al Día Internacional del Hombre, fue Tomás Oster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, el que estableció el Día Internacional del Hombre en 1992, aunque este no se popularizó hasta el año 1999, donde comenzó a ser observado a nivel internacional. En esta fecha, Ingeborg Brain, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, apoyó esta iniciativa y otros organismos dependientes de la ONU, como la Organización Panamericana de la Salud, lo observan y organizan actividades en torno a este noviembre. Amigos, en el año 2000 se ratificaron 6 pilares básicos del Día Internacional del Hombre con el objetivo de que fueran base a futuros para que otras entidades que quisieran celebrarlo tuvieran una guía de la intención central de esta celebración. Estos pilares fueron promover modelos masculinos positivos y más normalizados,
Muchas veces parece que el hombre se mira en modelos estrellas de cine, deportistas de gran fama, cuando la realidad es que predomina un hombre de la vida cotidiana, de la vida familiar, trabajador y con una vida digna y honrada. La otra, celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medio ambiente, hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como los planos espiritual y emocional, poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales, mejorar las relaciones de género, promover la igualdad de género y finalmente crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno y sus objetivos de desarrollo de vida digna. También, amigo, ayer se celebró el Día de la Mujer Emprendedora. El 19 de noviembre se celebra este Día de la Mujer Emprendedora, que tiene como finalidad fundamental visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo al empoderamiento femenino en el mundo, además de acabar con la desigualdad de género. El Día Internacional de la Mujer Emprendedora es la fecha que busca, entre otras cosas, reivindicar los derechos salariales de las mujeres con respecto a los hombres. Esta desigualdad es bastante notoria y ocurre en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en países como España se calcula que la diferencia salarial entre hombres y mujeres alcanza un 23%. Y esta cifra, amigos, créanme que es realmente significativa. En una sociedad donde se presume que hay igualdad en cuanto a derechos humanos y que se proclama la igualdad de hombre y mujer, esto con respecto del sexo femenino parece no estar preparado para que ellas tengan las mismas aspiraciones salariales que los hombres. Sin embargo, durante años, la mujer ha tenido que enfrentar retos financieros y empresariales para poder alcanzar su propósito y sus propios emprendimientos. Con esto se evidencia una clara desigualdad de género que sin lugar a duda afecta a la sociedad en general y que el valor de la mujer cada vez cobra más fuerza en cualquier ámbito de la vida. El emprendimiento femenino se ha visto como una necesidad de romper con los prejuicios sociales sobre las verdaderas capacidades que tiene la mujer, por ejemplo, para los negocios, nuevos emprendimientos, creación, arte, cultura y desarrollo humano. Tras el emprendimiento de la mujer a nivel mundial, las regiones del planeta que presentan mayores tasas de emprendimiento de las mujeres son las que se encuentran en vía de desarrollo, como el caso de América Latina y África. En Angola, de cada 10 mujeres, 4 o más son capaces de desarrollar su propia empresa, tener su propia forma de sustento, lo mismo que ocurre en países como Chile y Colombia. En el caso de los países europeos, España ocupa el 16º lugar por encima de Alemania y el Reino Unido. Amigos, y hoy se celebra el Día Universal del Niño, también conocido como Día Mundial de la Infancia. Un día importante para la infancia por muchas razones
y que trata de forjar un futuro mejor para los niños y niñas del mundo. El Día Mundial del Niño es una oportunidad para crear conciencia en las escuelas y en las sociedades en general de que todos los niños deben estar protegidos, tener seguros, con salud y educación, independientemente de su lugar de nacimiento o procedencia. Dedicar un Día Mundial a la Infancia sirve, amigos, para hacer un llamamiento a las necesidades de los más pequeños, así como para reconocer la labor de las personas y profesionales que trabajan a favor del niño, como médicos, educadores, formadores y sobre todo la familia, la mujer, el hombre, en esta sociedad de amor y propósito de desarrollo y de seguir cumpliendo con lo que dicta el divino, creceos y multiplicaos. Amigos, intentaron quemar 2 consulados dominicanos en Haití. Esto tiene que llamarnos poderosamente la atención, no solo al Estado, no solo a los encargados de conducir los destinos de la República Dominicana, sino a todos los ciudadanos dominicanos que de una forma u otra vivimos y compartimos con los hermanos haitianos y, como decíamos en un comentario anterior, dándole albergue, proporcionándoles medios de trabajo, proporcionándoles salud, proporcionándoles seguridad social y protección, aún sin que estos, en su gran mayoría, indocumentados e ilegales, paguen ni tengan derecho legal a estos servicios. Y decíamos y motivábamos al señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, para que siga en sus esfuerzos de proteger la nacionalidad, proteger la República Dominicana y de poner la política migratoria en las condiciones y vías que garanticen a los dominicanos en nuestro país nuestra seguridad, nuestra estabilidad económica, nuestros derechos a la salud, y a los hermanos haitianos, cómo no, que estén legalmente residiendo en nuestro país, acogerlos y ayudarlos en su desarrollo y vida. Amigos, hasta aquí nuestro comentario. Nos acompañará en nuestra consulta central la doctora Susana Vargas Camilo, médico deportista, proloterapista, una excelente joven profesional que es especialista en manejo del dolor. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestra entrevista central. Amigos, nos acompaña en esta consulta la doctora Susana Vargas Camilo, quien es médico especialista en el manejo del dolor, pero también proloterapista y maestría en medicina deportiva, a quien le damos la bienvenida y arrancamos de una vez con la doctora, preguntándole, doctora, ¿qué es el dolor? Dolor es la percepción de una situación o circunstancia que es incómoda para quien sea que lo esté padeciendo. Tenemos algo que nos está alertando en el cuerpo de que algo no se encuentra funcionando de la manera correcta o que algo ha sido víctima de un trauma y por lo tanto inmediatamente esos receptores entienden que ha habido algún tipo de estímulo que le genera en el cerebro la respuesta a que hay entonces un dolor, pues entonces el cuerpo empieza con procesos que tienden a regular a una reparación
o a un estancamiento en esa reparación. Doctora, ¿cómo se clasifica el dolor? ¿Cuántos tipos de dolor hay? Sí. Tenemos varios tipos de dolor. Dolor cuando hablamos de tiempo. Tenemos pacientes que tienen un dolor agudo, que es un dolor que acaba de ocurrir porque me acabo de doblar el tobillo o porque me acabo de dar con algún objeto en el cuerpo, y ese dolor más o menos puede durar entre 1 día y 3 días. Pero tenemos un dolor que es de tipo crónico, y muchas veces las personas piensan que el dolor crónico es este que se desarrolla porque es muy intenso o conlleva pues muchas áreas. El dolor crónico quiere decir que es un dolor que tiene más de 3 meses con el paciente, y por lo tanto es un dolor que no ha podido cesar por más intento que hemos hecho o que se ha hecho para disminuir intensidad al menos. Entonces, el dolor tenemos que puede ser crónico o puede ser un dolor agudo, y también tenemos que hay diferentes tipos de dolores. En específico, el tipo de dolor que nosotros tratamos y vemos en consulta es el dolor que va enlazado a la articulación o que se llama dolor musculoesquelético. Entonces ese dolor que comúnmente se llama dolor de la coyuntura, muy coloquial se tienden a referir a esto así. Y entonces es el dolor que le da a un paciente en la unión de un hueso con otro hueso. Y eso quiere decir rodillas, columna, en el cuello, en los tobillos. Y entonces nosotros, bueno, nos especializamos justo en poder ver al paciente, escuchar bien la historia, diagnosticar, indicar imágenes si hay que hacerlo y elaborar un plan de protocolo, un plan de tratamiento de acuerdo a lo que tiene el paciente. Doctora, ¿el dolor puede causar daños periféricos, es decir, lesiones en otras partes del cuerpo? El dolor incluso se puede irradiar. Un paciente tiene dolor en codo y de repente te dice, pero tengo calambre en la mano. O de repente te dice, tengo una sensación de corriente. O cuando me empieza a doler el codo, también me duele la muñeca. Entonces, el dolor, porque partamos de lo siguiente, nosotros somos una cadena. Tenemos siempre que visualizarnos como que somos, tenemos un principio y un fin, pero normalmente todo parte de un centro. Entonces, si algo me está afectando en la base, se puede tener manifestaciones a lo largo de ese recorrido de ese cable, podemos ponerlo así. Y si tengo, por ejemplo, un tipo de afección en codo y tengo este epicondilitis y me está comprimiendo un poco el nervio, claro que puedo tener irradiación o sensación dolorosa en alguna otra parte. Lo que no es común, a menos que el paciente tenga una enfermedad autoinmune, como un lupus o como una espondilitis anquilosante o si tiene artritis reumatoidea, a menos que el paciente no tenga ese diagnóstico, es poco común que yo diga, me está doliendo el codo y al mismo tiempo la rodilla. Eso sí no tiene una relación de cablerío, vamos a ponerlo así directo. Pero fuera de esto, el paciente que sí tenga algún tipo de enfermedad autoinmune, sí pudiera estar presentando varios dolores que uno diría, pero ¿y qué tiene que ver el codo con el tobillo? ¿O qué tiene que ver el hombro con la cadera? Y el paciente referir, porque yo tengo dolores en esas dos partes. Entonces, por eso la importancia de poder hacer una buena historia clínica con el paciente, para poder validar sobre todo de que, claro, es que usted tiene estos dos sitios con estas dolencias por esta y esta razón. Doctora Vargas, tenemos una amiga televidente que nos escribe y nos dice que padece de dolor crónico y que una vez empezó a sentir este dolor tan intenso y duradero, entró en una situación en que no soportaba a nadie, hablaba mal a sus hijos, no quería ejercer ningún tipo de actividad ni ejercicio y hasta cayó en depresión. Díganos, doctora. El dolor tiene lamentablemente un comportamiento, sobre todo cuando es crónico, cuando tengo un paciente ya que tiene más mínimo 3 meses con este dolor, inmediatamente se empieza un círculo, y el círculo es el siguiente: empieza a afectarse sus actividades sociales. El paciente ya no tolera tal vez esa silla a donde iba a estar compartiendo
con familiares o algo laboral, el paciente empieza inmediatamente a restringirse de estar compartiendo con personas, porque no se siente cómodo frente a lo que le pasa. Y esto le da un sentimiento de, vamos a ponerlo así, se hace sentir en la persona incompetente, se hace sentir la persona dependiente, y esto lamentablemente causa una impotencia en el paciente. Entonces, quien habla no va a ser la madre, quien habla el dolor, quien responde frente a cualquier cosa, porque la poca tolerancia que tiene por lo que le está ocurriendo es el dolor. Y por eso es que hablamos que el dolor tiene que ser tratado desde una vista integral. Tiene que estar tanto el médico de cabecera como el médico rehabilitador o fisiatra o el médico reumatólogo o nosotros los médicos deportistas también. Y tiene también que haber un equipo de incluso de terapia física, pero terapia emocional, terapia psicológica, porque es que esto afecta en todos los ámbitos del paciente. Doctora, ¿cuál de los tipos de dolor es el más difícil de tratar para ustedes los especialistas en el manejo del dolor? Ya pasando dolor, es un paciente que ha pasado por muchas manos, paciente que tiene muchos tratamientos que no han sido exitosos. Entonces son pacientes que van pasando desde el medicamento más simple hasta el medicamento más complejo. Pacientes que luego me lo tienen con tratamientos incluso a base de cortisona. O pacientes que se han tenido que someter ya a cirugías buscando una mejoría y aún así no la han obtenido. Entonces lleva a una depresión en el paciente importante, a una inactividad también importante. Entonces eso me va atrofiando todavía más el cuerpo o el área que le molesta. Y sin duda alguna, cuando tengo un paciente con un dolor de larga data, realmente son de los pacientes que más tiempo puede tomarnos, pero no es imposible llegar a que tenga una recuperación total. En cambio, el paciente con un dolor agudo, gracias a Dios, son pacientes que responden rapidísimo a los tratamientos, sobre todo de estimulación a regeneración, que no es lo mismo que el tratamiento que busca enmascarar o aliviar el cuadro porque simplemente estoy dando una anestesia. No, queremos con todos los pacientes, en la mayoría de los casos, agotar tratamientos que sean de estimular a regenerar para que este dolor no vuelva a aparecer. Doctora, es frecuente escuchar a personas que están padeciendo un dolor, decirle a un amigo o a un familiar, tengo un dolor visceral. ¿Qué quiere decir esta persona con esto de dolor visceral, doctora? Eso es algo, un modo de llamarlo muy coloquial, porque realmente víscera habla de lo que son los órganos. Entonces quiere decir que un dolor tan fuerte que lamentablemente pues afecta a todo el organismo del paciente. Entonces, está tan profundo que le ponen este término. Pero la verdad es que se refieren a un dolor bien intenso. Cuando vemos a un paciente, siempre le decimos, vamos a poner en una escala del 0 al 10. 10 es el peor dolor de su vida, 0 es nada de dolor, ausencia de dolor. Entonces vamos a poner en esa escala del 0 al 10 en qué punto está su dolor. Y es algo muy subjetivo, la verdad, pero nos sirve siempre para poder ir viendo cómo va progresando un paciente. Y nos sirve también para saber qué tipo de paciente tenemos al frente, con qué escala de dolores que está acompañándonos en un día. Entonces, cuando uno ve que un paciente marca de 8, 9 o 10, o hay otros que me han puesto 20 sobre 10 de escala de dolor, sabemos que estamos frente a alguien que está lamentablemente sufriendo un dolor bien intenso, bien frecuente, y un dolor que llamaría, me imagino, un dolor visceral, que es que le está afectando todo. Doctora Vargas, en su especialidad de medicina deportiva, tenemos un amigo televidente que nos escribe y nos dice, soy deportista, me diagnosticaron dolor regional complejo. ¿Es este dolor una amenaza para mi carrera deportiva? ¿Y de qué se trata este dolor regional complejo? Complejo, un dolor que hay que verlo incluso con los neurólogos, hay que ver con el neurocirujano también, qué
¿qué está afectando? ¿Qué raíces están afectando de esos nervios? ¿Qué le está haciendo que un hemisferio entero pues se vea afectado? La verdad que ahí el manejo es multidisciplinario obligado con los pacientes. Lo mejor que podemos hacer es primero detallar a quién tengo al frente. ¿Cuál es el caso de este paciente? ¿Por qué está conmigo este paciente? Inmediatamente tengo este detalle y tengo las imágenes también del paciente. Entonces, elaborar un esquema de tratamiento, el cual siempre tiene que ir orientado en recuperar medicamentos por un número de días. La verdad que solo lo que busca eso es quitar una crisis dolorosa, pero esto no me ayuda para yo poder recuperar al paciente. Por lo tanto, en la experiencia de nosotros, gracias a Dios, desde el 2014 estamos aquí en el centro, lo que nos hemos enfocado es hacer un tratamiento, primero, de compromiso con el paciente, de que su mejoría no solamente depende de mí, sino depende del compromiso que tenga el paciente con su salud. Y lo segundo, hacer un tratamiento que sea regenerativo. Yo quiero poner al paciente a ser funcional nuevamente, pero no puede ser enmascarando el cuadro. Tiene que ser descubriendo dónde está el punto de inicio y por lo tanto nosotros hacer un tratamiento que vaya en estabilidad, en estabilización de la articulación, en que si hay un desgarro vamos a tratar de que el cuerpo vaya a unir esas fibras, en que si el paciente lo que tiene es un desgaste, vamos a tratar de que esas células empiecen a reparar y a volver a engrosar ese cartílago que se está desgastando. Entonces el tratamiento realmente ideal va a ser el tratamiento que lleve al paciente a poder tener una estabilidad nuevamente en la articulación, combinado con una buena alimentación, combinado con ejercicios de terapia física, porque tenemos que vernos como seres que funcionamos por diferentes formas y necesitamos para estar bien, no solamente poner toda la esperanza en un medicamento o poner toda la esperanza en este solo ejercicio, no. Para yo poder funcionar correctamente, necesito tener una integración de lo que es el patrón de buen estado de salud para el paciente. Y en esto me refiero, medicina regenerativa, unida a actividad física, unido a estiramiento, a no estar en sobrepeso, a utilizar calor en vez de frío en el área. Esa combinación nos va a dar en un paciente un resultado exitoso. Doctora Vargas, hay muchos métodos de tratamiento del dolor, muchos procedimientos, hay procedimientos invasivos, tenemos ablación, radiofrecuencia, bloqueo de nervios y también proloterapia. Son estos procedimientos invasivos aplicados y consentidos de manera expresa y escrita por los pacientes que van a ser sometidos a estos tipos de procedimientos. Doctora, antes de pausar, le preguntábamos si estos métodos invasivos como ablación por radiofrecuencia, bloqueo de nervios, persoterapias, eran aplicados a los pacientes previa autorización por escrito de los mismos. Y si dentro de estos procedimientos está la proloterapia y si la misma viene a sustituir algún método antiguo del manejo del dolor. La proloterapia como tratamiento proliferativo, como tratamiento para evitar el dolor, lo que busca es estabilizar la articulación. Entonces, cuando digo esto, muchas veces le hago énfasis en el paciente, que la experiencia con proloterapia no es la misma que la que pasa con un bloqueo, por ejemplo, que inmediatamente pongo cortisona, pongo anestesia en ese sitio. El paciente se siente de maravilla, se siente Superman, sabe que va a salir de esa sala e inmediatamente va a poder hacer y estar de vuelta a su día a día. No, el tratamiento con proloterapia viene a estabilizar pero de raíz, o sea, venimos a quitar una dolencia en el paciente
porque estamos tratando la causa del paciente, de que le produce dolor. Y en este caso lo que estamos buscando es reemplazar los tipos de tratamiento que se utilizaban anteriormente para el dolor. Cada caso amerita un seguimiento y un protocolo, esto lo sabemos. Hay personas que por emergencia tienen que someterse a inyecciones con esteroides para poderlo sacar de una crisis. Pero no puede ser que yo le vaya a indicar a un paciente un tratamiento continuo con esteroides, por ejemplo, o que vayan a estar exponiéndose a tratamientos con esteroides o tratamientos con bloqueo, a repetición o de ablación, porque realmente no solucionan la causa, solamente van a ayudar al paciente a eliminar un poco el dolor, pero lo que lo produce continúa ahí. Entonces la prototerapia viene como una herramienta que estimula a que el paciente pueda llevar a cada punto que está debilitado, desgarrado, desgastado, pues entonces una opción de regeneración. Y de esa forma entonces aliviar el dolor. Entonces no puedo decir que dentro de esas otras opciones pues cabe la prototerapia, pero sí se puede decir que es una opción donde intenta reemplazar un poco lo que son los tratamientos tradicionales para el dolor, para llevar a un paciente a que esté sin dolor a causa de un arreglo, vamos a ponerlo así, en el sitio que estaba afectado. Doctora, tenemos otra pregunta. Pregunta a un amigo, también deportista, dice que qué es y para qué sirve la proloterapia. La proloterapia como tratamiento para el dolor se vino a desarrollar en el 1950 en Estados Unidos. Entonces, lo que hicieron estos médicos que son traumatólogos, cirujanos, estaban buscando la manera de estos pacientes con hernia. Decían, ¿cómo podemos ayudarlos? Porque vemos que ya las mallas, en ese momento eran hernias inguinales, vemos que ya las mallas se terminan rompiendo o el paciente vuelve a hacer hernia a repetición. Entonces, ellos dijeron, un momento, si lo que está pasando es que el paciente tiene una debilidad en su pared abdominal, lo que tenemos que buscar es una forma de volverla más fuerte y así no sigue protruyendo esta masa. Al darse cuenta que usando soluciones que irritaban un poquito el sistema, era probable y era posible hacer una pared abdominal muchísimo más fuerte, entonces mudaron esta técnica a utilizarla en hernias lumbares. Y se empieza a utilizar la proloterapia como tratamiento para poder reparar a los pacientes que estaban sufriendo de consecuencias por hernias en la columna lumbar. Entonces, ¿qué es la proloterapia? Es un tipo de tratamiento que es inyectado, donde nosotros lo que buscamos es ese sitio de unión del tendón y el ligamento, unido en este caso a vértebra o a cualquier otro tipo de hueso. Nosotros buscamos poner un poco de solución, en este caso dextrosa, es lo que utilizamos únicamente, y reparar. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente con proloterapia es crear un estímulo para que el cuerpo entienda que hay algo que no está funcionando adecuadamente y por lo tanto voy a tener una respuesta de mi propio organismo que va a estar reparando y regenerando los puntos dolorosos, los puntos de lesión y por lo tanto al cabo de 1 o 2 o 3 sesiones con el paciente, que esos son sesiones mensuales, entonces alcanzamos a ver pacientes que tienen una mejoría total del dolor. Si no alcanzamos una mejoría total del dolor, sabemos que estamos muy cerca de alcanzarlo, por lo tanto, nos puede tomar 4, 5 o hasta 6 sesiones. Estamos hablando que en un periodo de 3 a 6 meses estamos brindándole al paciente una estabilidad y una ausencia del dolor porque vamos arreglando la causa. Doctora, en los tratamientos del dolor, sean estos invasivos o no, se trata el cerebro, se estimula el cerebro con algún método para que el organismo responda a estos tratamientos. Eso de nosotros no. Lo único que buscamos es poder detectar los puntos de unión del tendón y el ligamento con el hueso, para entonces a partir de ahí generar el estímulo con el que va a traer la respuesta el cerebro de lo que estamos ahora mismo, en este caso poniendo que es dextrosa en ese sitio. Entonces no es necesario poner al paciente a ningún tratamiento extra
o alternativos. Ahora, la combinación con terapia física, donde el paciente vuelve a estar activando y reactivando músculos accesorios, y empezamos a estar teniendo ejercicios de propiocepción para el paciente. Eso en combinación de proloterapia, genial, funciona genial esa combinación para poder reactivar al paciente a su funcionalidad. Doctora, la especialidad de medicina deportiva es una especialidad muy delicada y muy seria, porque se trata de mantener sanos, mantener en buen estado de salud a deportistas de competiciones. Y en la medicina deportiva sabemos que hay lesiones y traumas que pudieran convertirse en permanentes. Se usa la proloterapia en estos traumas y o accidentes deportivos. Sí, por ejemplo, hablando de deportistas y de rendimiento, el caso de Ludelin Santos, antes de haber competido, ahora lo que fueron los Juegos Olímpicos, entonces tuvo una lesión en lo que fue todo el tibial anterior y tuvo una periostititis, que es un tipo de lesión que es muy común en corredores, y para poder eficientizar su entrenamiento, porque no podía estar corriendo por la intensidad del dolor, inmediatamente sufrió la lesión. ¿Qué hizo? Compactarnos. Incluso hicimos con él una combinación, no solamente de proloterapia, sino de plasma rico en plaquetas. Entonces tomamos muestra de su sangre y con eso pudimos hacer una centrifugación, tomar todo el concentrado de plaquetas, y todo esto fue distribuido en la tibia conjunto a la proloterapia. ¿Qué resultado? Bueno, pudimos ver un Ludelin que, gracias a Dios, haciendo 3 o 4 sesiones para ese entonces, pudo estar en los Juegos Olímpicos y pudo, gracias a Dios, con el equipo traernos pues una medalla. Entonces, en pacientes que son deportistas y que sufren, he tenido aquí pacientes que lo que practican es CrossFit, pacientes que lo que son beisbolistas, pacientes que lo que practican es basquetbol o juegan tenis o juegan golf, inmediatamente lesionados. Lo más importante va a ser verlos en consulta para inmediatamente empezar un tratamiento regenerativo. Hace días veía una atleta de CrossFit corriendo, se dobló el tobillo, tuvo un esguince grado 2. ¿Qué hicimos con esa paciente? Inmediatamente pusimos proloterapia acompañado y combinado de plasma rico en plaquetas. Esto lo hicimos guiado por sonografía. La paciente a las 2 semanas ni tenía desgarro y ya estaba caminando sin problema. Estaba haciendo su terapia y al mes volvió a correr. Y eso, gracias a Dios, lo chévere de esto es que como ponemos el tejido nuevamente sano, pues entonces la paciente puede continuar con su actividad física sin miedo a tener una recaída. Que muchas veces el tratamiento, como es inactividad y antiinflamatorios o inyecciones con cortisona, cuando el paciente ya no tiene dolor y retoma la actividad física, como el tendón o el ligamento continúa estando débil e inestable, inmediatamente tiene una recaída en lo que fue la lesión que lo llevó a estar fuera del juego. Doctora, díganos, entonces, ¿cuáles son las afecciones o patologías que se tratan con la proloterapia? Proloterapia, todo lo que sea hueso unido a otro hueso puede tratar. Me explico. La proloterapia no sirve para pacientes con dolores de muela, ni para dolores de barriga, ni para dolores, anginas de pecho. Ahora, la proloterapia sí funciona para pacientes que tienen dolores en hombros a causa de desgarro, a causa de bursitis, a causa de una tendinitis. La proloterapia funciona para todo aquel que tiene una artrosis importante, para pacientes que tienen una hernia a cualquier nivel, cervical, dorsal o lumbar, o que tienen protrusiones. También sirve para pacientes que tienen bursitis en cadera o desgaste ya de la articulación de la cadera también. La proloterapia funciona para esos pacientes que tienen condromalacia, que es ya desgaste de cartílago, o pacientes que tienen bursitis en la rodilla, pacientes que tienen algún tipo de tendinitis o tendinosis. Los esguinces también se pueden tratar. Pacientes que se han subluxado,
te dicen, ay, se me zafó el hombro, se me zafó la rodilla. Eso es muy común, coloquialmente hablando, escucharlo. Proloterapia sirve para poder llevar regeneración a todos esos puntos y por lo tanto tener un paciente que al cabo de 2 o 3 sesiones pueda estar de vuelta sin dolor. Doctora, se nos está acabando el tiempo y no podemos dejar de tratar un tema del dolor tal vez más conocido en el mundo y que según estadística, todos los seres humanos en algún momento lo padecerán. El dolor de cabeza. Díganos, doctora, ¿cómo se trata el dolor de cabeza? Hay que determinar la causa del dolor de cabeza. Si es un dolor de cabeza por sinusitis, no se puede tratar por nosotros. Si es un dolor de cabeza por estrés, no se puede tratar por nosotros. Pero si es un dolor de cabeza asociado a que tenemos pacientes con las cervicales comprometidas por alguna razón, pues entonces sí pudiéramos tratarlo con proloterapia. Estos pacientes migrañosos, pero migrañosos que sean por una tensión que hagan a nivel cervical, sí se pudieran tratar. O pacientes que tienen pues una facilidad para que se le desarticule lo que es la temporomandibular, esa articulación. Entonces, tenemos que verlo en consulta para poder diagnosticar si realmente esa intensidad de dolor o ese dolor que da por la neuralgia del trigémino también, tendríamos que determinar si realmente es a causa de algo musculoesquelético, pues entonces lo pudiéramos tratar. Pero, como le digo, hay tantas razones por las que un paciente pudiera tener algún tipo de dolor que puede ser la importancia de sentarnos, hablar, mirar el caso, escuchar la historia, ver las imágenes. Y así podemos decirle al paciente verdaderamente si es un paciente nuestro y si con nosotros entonces va a tener algún tipo de solución. O si definitivamente tienes que buscar otro tipo de especialista. Doctora, entonces es tan terrible y realmente tan dañino el dolor de cabeza porque la gente trata el dolor de cabeza como algo pasajero y por lo regular lo que se usa es un analgésico común. No, terrible. Y el dolor de cabeza pone al paciente una de las primeras causas porque van a la emergencia. No aguanto el dolor de cabeza, no puedo seguir yendo al trabajo. Entonces, es un tema para prestar atención. Al paciente le puede doler la cabeza hasta por una subida de presión. Entonces, hay tantos factores que tenemos que evaluar para decir, ok, ¿a qué se debe el dolor de cabeza? Y hay pacientes que simplemente tienen dolor de cabeza porque se estresan mucho. Entonces lo que hay que hacer es mandarlo a hacer algo que lo relaje. O sea, la verdad es que hay que hablar con el paciente para poder hacer un buen abordaje de tratamiento. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero no queremos despedirla sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde está la doctora Susana Vargas Camilo, cómo pueden comunicarse con la doctora Susana Vargas Camilo. Nosotros estamos en Arroyo Hondo específicamente en la Plaza Sprint Center, es una plaza que está camino chiquito, esquina Eric Leonard. Estamos donde comúnmente conocen a un gimnasio muy famoso en Arroyo Hondo. Estamos en la primera planta de la Plaza Sprint Center. Nosotros abrimos de lunes a viernes y con muchísimo gusto. Nos encanta sentarnos, conocer historia de pacientes y elaborar con ellos pues, tratamientos que vayan a mejorar sobre todo la calidad de vida, porque el paciente con dolor lamentablemente se le ven afectados casi todos los ámbitos de su vida y entonces se reduce lo que es vivir con calidad. Entonces vamos a hacer un tratamiento que sirva para que usted pueda estar de vuelta cargando al nieto, lavando los trastes, una salidita para Punta Cana o para donde sea, que usted se sienta hábil para poder realmente realizar eso que es tan común. Bien, amigos televidentes, después de esta consulta con la doctora Susana Vargas Camilo, solo nos resta darle las gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos en estas consultas de orientación de salud y recordarles que hemos visto que ha habido un ligero aumento en la positividad diaria del COVID. No nos descuidemos, mantengamos la higiene personal y tratemos de cubrirnos la boca con mascarilla. Y ahora que la influenza está también afectando al mundo y a muchos, pero muchos dominicanos. Amigos televidentes,
Nos vemos en la próxima consulta.